Bienvenidos a Cal TV, ahora Canal 300 de Bantel. Y esta vez nos encontramos en entrevista con el magíster Bruno Tapia Cornejo por la Universidad Mayor de San Marcos. Él tiene un máster en Derecho de Daños de la Universidad de Girona en España, es profesor de Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos, UPC, y maestría de Derecho Civil de la Universidad de Huánuco. Bienvenido a Cal TV, doctor. Muchísimas gracias, doctora Violeta, a través del decano también y a todo el equipo de prensa por las coordinaciones. Estoy muy honrado de estar en su canal. La primera pregunta, ¿cómo surge la idea de involucrarse en derecho de daños? Muchas gracias por la pregunta, doctora. A mí me surge la inquietud a partir de cómo debe ser la respuesta por parte del ordenamiento jurídico cuando justamente acontece un perjuicio. Uno podría pensar que inmediatamente que acontece un daño, siempre se va a trasladar, pero esto no siempre es así. A veces se va a quedar en lo que se denomina la supuesta víctima o damnificado. Y aquí hay una clasificación conceptual, ¿no? Damnificado, víctima, podría separarse. Y a partir de ahí preguntarnos cuáles deberían ser las respuestas por parte del ordenamiento jurídico y sobre todo los límites y cómo probarlos. Y precisamente esta pregunta viene porque dentro más o menos de una hora usted va a dictar una conferencia que se llama Hacia el nuevo horizonte del derecho moral. ¿Cómo se interpreta esto? Sí, muchas gracias por la pregunta. Pasa que actualmente en la judicatura y a nivel doctrinario no tenemos una uniformidad de qué debe entenderse por daño moral. Hay una postura que dice el daño moral, de forma tradicional, refiere a los sentimientos de las personas. Y la pregunta en la responsabilidad es, ¿los sentimientos pueden cuantificarse? Si yo estoy sufriendo porque producto de un accidente de tránsito fallece un familiar, ¿quién puede acreditar el nivel de sufrimiento que puedo tener? Entonces, a partir de ahí, de hablar de sentimientos, ha surgido posturas como respuesta diciendo, si es que la responsabilidad civil se centra como regla general, porque no es la única en cuestiones económicas, y los sentimientos no se pueden cuantificar a diferencia de los daños materiales, ¿qué puede hacer la responsabilidad civil? Porque estamos hablando de sentimientos denominados socialmente relevantes. Sufrimiento, tristeza, dolor, depresión, ansiedad, angustia, zozobra y otras cuestiones que ya nos permiten pensar que el derecho debe mirar a un enfoque multidisciplinario. Es decir, si es que todos estos sentimientos están referidos a qué área del conocimiento, y podemos dar respuesta que está referido a la psicología. Un día como hoy, 10 de octubre, Día de la Salud Mental, qué mejor coincidencia de estar aquí para conectar el derecho y la psicología y decir, esos sentimientos no solamente deben dar montos económicos, sino deben valorarse para proteger a la persona. Desde un punto de vista, darle una mirada desde el orden psicológico y cómo trabajar en los sentimientos que usted acaba de mencionar del individuo. ¿A eso se refiere usted? Sí, porque principalmente cuando hablamos de daño moral, se dice en corrientes, se compra dolor por distracción. Alguien dice que está sufriendo, entonces algo muy rápido sería decir, como las circunstancias parecen ser que está sufriendo, toma 100.000 soles. Pero la pregunta es, ¿esos 100.000 soles a qué van destinados? ¿A que te distraigas de lo que sufres? Y cuando ese dinero se vaya, vas a regresar al dolor.
porque si no tratas una cuestión emocional que es el equilibrio en la vida de las personas, vas a regresar a eso, o vas a arrastrarlo, en pocas palabras. Y es lo que, disculpe, y es lo que precisamente sucede desde la niñez. Sí. ¿No? Que a veces para calmar alguna ansiedad de los niños, ¿no?, se justifica con algo, un premio cuando de repente no lo merecen, sí, ¿no? Entonces, hablando desde ese punto de vista, y que mucho entra a tallar el tema psicológico, si nos vamos para el tema de derecho, ¿cómo trabajamos eso? Eso será una exigencia tanto por parte de los colegas abogados de comprender que la responsabilidad civil no debe verse como una suerte de lucro ni una suerte de ruleta rusa, en el sentido que pido 100 aunque sea que me den 10, porque es la pregunta: ¿cómo estás llegando a esos 100? ¿Cómo pides 100? ¿A partir de qué te tienen que dar esos 100? Entonces, en la práctica lo que se da es: no, pero a partir de las circunstancias se entiende que esta persona ha sufrido. Y justamente uno de los derechos del debido proceso, que es el derecho de defensa contradictorio, o el principio de audiencia en España, que dice, la parte demandada le dice: señor juez, pero no ha acreditado que está sufriendo. Entonces el juez, a partir de un sistema de prueba de íntima convicción, y que es una motivación, falta de motivación, porque no es motivación, dice: bueno, pero yo creo que ha sufrido. Y a partir de ahí todo cae, ¿no? Entonces es necesario un informe psicológico para estas cuestiones de depresión, ansiedad, angustia, respaldados por test psicológicos, que se habla de la siguiente estructura, ¿no? El psicólogo pasa por una entrevista, pasa por observación de lo que uno transmite verbal o no verbalmente, y vienen los test estandarizados en algún punto para verificar en qué grado de afectación se encuentra la persona, y a partir de ahí llevar un tratamiento que tiene el carácter de temporal. El daño moral tiene un carácter temporal, no es perenne. Y ahí, si ponemos el ejemplo del duelo, por ejemplo, hay perspectivas que dicen que el luto, el duelo, si pasa de 2 años, ya no es algo psicológico, sino es algo patológico. Entonces ahí nosotros tendríamos ya que salirnos del daño moral y hablar ya como una suerte de secuela que podría clasificarse en el daño a la persona. Pero hay otros postulados que dicen: no, el duelo desde los 6 meses, o sea, hasta 6 meses desde que falleció una persona, no necesitas acreditar el duelo. Pero la pregunta es: si no necesitas acreditar el duelo, pero lo estás pidiendo, ¿el monto para qué es? Si no es otra cosa que para tratar de menguar una situación que en realidad no sabías cómo te encontrabas anteriormente. Y dígame, ¿acá en el Perú se está aplicando? Sí, a nivel de la judicatura hay 2 postulados bien interesantes. Uno, que versa que los jueces dicen: no vamos a otorgarte daño moral porque no me has acreditado que estás sufriendo. Y hay otro postulado que dice: no necesitas acreditarme el daño moral. Entonces... ¿Y en qué circunstancias no se necesita acreditar el daño moral? Es que justamente esa es la crítica, porque es a partir de los hechos que se han traído al proceso, no de las pruebas, que es diferente. O sea, a partir que me dices que ese accidente te ha provocado sufrimiento, yo creo que es usual que sufras por eso. Ejemplo puntual: falleció un papá o una mamá. Entonces uno dice: se entiende que todos los hijos sufren por igual, pero preguntémonos, ¿qué pasa si uno de esos hijos no se comunicaba hace 5 años con su padre? O lo ha dejado en estado de abandono, o vivía en otro país y nunca lo apoyaba. ¿Cómo podríamos equilibrar de la misma forma que aquel otro hermano, aquel otra hermana o aquel otro familiar, porque el daño moral también es conocido daño moral por rebote hacia los familiares, que puedan llegar a acreditar, ¿no?, este sufrimiento, esta congoja? Y tiene un sentido de justicia muy importante, que es: me importa una suerte
se llama una función aflictivo-consolatoria, tratar de alguna manera de buscar ese equilibrio emocional. Uh-huh. ¿Y cómo se viene esto a futuro? ¿Cuáles serían las consecuencias? Si nosotros pensamos en lo que nosotros venimos desarrollando en nuestra tesis doctoral, que es una conexión del derecho y la psicología, y el problema que acarrea presumir el daño moral, conocido en la práctica y en la teoría como la teoría in re ipsa, que es de los hechos se desprenden que una persona ha sufrido. No necesito traer más. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que a lo largo de todo este año hemos visto importantes, significativos esfuerzos por parte del Colegio de Psicólogos, por ejemplo, por revalidar el área de la salud mental. Pero si nosotros dejamos de lado los informes psicológicos, las evaluaciones, los test, la idea de acompañar, porque al final el ámbito psicológico también trata mucho de lo que uno tiene que hacer, porque el psicólogo no te va a decir apriete el botón y ya vas a estar bien. Entonces también depende mucho de uno buscar ese equilibrio. Pero si me dan montos por darme, y acá hay dos figuras, ¿no? Si yo entiendo el daño moral como sanción o entiendo el daño moral como la idea de tratar de equilibrar esa afectación. Si es como sanción, entonces ya el ámbito psicológico no importa. Y debemos dejar de denominar el daño moral así, como los sentimientos, como tradicionalmente se estableció. Y en este sentido se ha criticado desde la perspectiva de Argentina, por ejemplo, que dice, lo que se está usando es una suerte del daño moral como paraguas. Como no sé dónde meter para que se incremente el monto, lo meto ahí. Y como no es claro lo que significa, nadie se va a quejar. Pero las partes reclaman, sobre todo las demandadas. ¿Que tenemos casos escandalosos de accidentes de tránsito? Sí. ¿Que tenemos escenarios de maltratos que se denomina la responsabilidad endofamiliar? Sí. Pero esto no quiere decir que el psicólogo no importe. Al punto que en las últimas semanas se procuró que los espacios psicológicos en los hospitales ya no sean independientes. O sea, quitar este poder a una categoría que la pandemia, si nosotros pensamos recientemente, la pandemia ha logrado acreditarse en un 60% que se ha incrementado ansiedad y depresión en las personas. Porque no se tratan, porque dicen ir al psicólogo es estás loco, tienes problemas, no, eres un desadaptado, cuando debe normalizarse la idea de terapia. O sea, todos no tenemos la capacidad de transmitir lo que queremos con personas de confianza y sin embargo con el especialista sí lo hacemos. Y nos muestran cosas que quizás sabemos, pero la forma desordenada en que lo vemos no nos permiten avanzar. O de repente como que en algunas situaciones, ¿no? Y hay algo bastante cierto que usted ha dicho cuando habló de el tiempo de encierro que tuvimos. Hasta ahí la mayoría de la humanidad no se conocía quién era realmente y teníamos para poder justificar de repente problemas que pudiéramos tener o de repente emociones que nunca lo hemos visibilizado, poner un muro ahí. Pero precisamente la pandemia ha hecho que todo esto cada uno pueda descubrir cuáles son las debilidades emocionales que pueda tener. Y a propósito de eso, doctor, se habla mucho y en los últimos tiempos de que hay un problema de salud mental, sí, ¿no? Que yo considero que debe darse como un problema de salud mental pública, sí, ¿no? Y partiendo de ahí, también desde el colegio, ¿no? Deberían de contar con un área psicológica, pienso. No sé qué le parece a usted respecto a este tema. Sí, es necesario que a nivel de colegios, a nivel de escuelas, a nivel de universidades, se dé una preocupación significativa a este tipo, o sea, al acompañamiento propiamente
y que no solamente sea cuando uno está frente a un fallecimiento, frente a un deceso, sino en cualquier momento que alguien desea transmitir sus emociones, preocupaciones, cosas que pueda tener en el hogar con el padre, madre, pueda darse. O sea, recientemente se ha dado en provincia que niñas no regresaban al colegio porque el agresor, el acosador, estaba en el salón y no lo sacaron. Entonces la pregunta es, esto tiene un impacto muy fuerte, definitivamente, porque no es solamente una cuestión contra la integridad de la persona, sino también sobre todo psicológico. ¿Cómo sé si el próximo docente no va a venir a acosarme? O sea, como medida preventiva hasta que duren las investigaciones. Y ojo, las investigaciones tienen que ser exhaustivas también. No es que tienen que quedar con decisiones drásticas de forma inmediata, decir, ok, yo digo que un docente me ha acosado, lo expulso. No puede ser, porque también puede la adolescente o adolescente no acreditarlo. O sea, por eso es que es importante, ¿no?, los medios probatorios y los procedimientos que se realicen. Y recientemente hemos visto en una universidad de Lima que una persona se ha lanzado del 5º piso, y creemos que esto respalda, más allá de los motivos intrínsecos que haya podido tener la persona, que no tenemos el conocimiento, de que el área de psicología no debe ser, por ejemplo, un área de que esté una persona o dos, porque tiene que también depender de cuántas personas se encuentran en esa universidad, en ese trabajo, en ese colegio y demás. Son 500 niños, hay un psicólogo. ¿Cuántos días puede tener ese niño el psicólogo? 1. Porque si todos sacan una cita, no puede verlo más de una vez. Así es. Alguna vez conocí que una persona tenía un duelo, ¿sí?, y laboraba en una determinada entidad, y la psicóloga le dijo particularmente, solo podemos tener una cita una vez al mes. Entonces, cuando yo he consultado ese caso con otros psicólogos, me ha dicho, no sirve una vez al mes, o sea, no llegamos a nada una vez al mes. Y el psicólogo es un compromiso, porque la salud mental es fundamental, pero es un compromiso porque no nos van a llevar de grado fuerza al psicólogo. Así es. Entonces, cuando esto se entiende, incluso el psicólogo puede llegar a raíces mucho más profundas que esa persona no sabía. O sea, ¿por qué te duele tanto el fallecimiento de tal persona? No, me duele porque tenía un acompañamiento físico, íbamos a todos lados, pero también me duele porque cargo con culpas con esa persona. Y ahí recientemente David Fishman ha sacado un libro de El sana tu niño interior. ¿Y qué pasa? Mucha gente que trae depresión, ansiedad o problemas de pareja, que la pandemia también ha demostrado que la convivencia ha hecho que se separen porque no se conocían o no se conocían lo que pensaban, se arrastra mucho de la niñez. Yo vengo justamente hoy de un simposio internacional de evaluaciones psicológicas, donde un psicólogo especialista del Arco Herrera decía que ya hay evaluaciones de niños desde los 2 años, que porque no hablan, porque no expresan, porque no miran, porque no comen. Niños de 4 o 5 años con diabetes 1. ¿Por qué? Porque hay problemas, porque hay gritos, porque hay maltratos, y hay cuestiones que ellos recepcionan y nosotros pensamos que no va a tener consecuencias, y las tienen. Pero ¿cuánta preocupación ha existido en los últimos años por el Arco Herrera, por otros lugares a nivel psicológico? Y sobre todo desde nuestra área, ¿no?, desde el punto de vista del derecho, de decir, ¿en serio las personas necesitan ese equilibrio? Y no es que dicen, el dinero da la felicidad. No, puede ayudar a la felicidad, pero sencillamente cuando las personas no estamos en un equilibrio emocional, que necesitamos de este soporte, como decimos, psicológico, y en algunos casos puede ser psiquiátrico también. O sea, en algunos casos puede extenderse prolongadamente, pero son los especialistas y un enfoque multidisciplinario que va a apoyar avanzar en este sentido. En todo este caso la pregunta sería, ¿cómo podríamos mejorar, impartir, implementar todo esto? Por otro lado, teniendo en cuenta de que no tenemos, acá en nuestro país no tenemos muchos psicólogos.
¿no? Creo hace un par de meses cuando hablaban sobre este tema de salud mental, decían, realmente tenemos la cantidad suficiente de psicólogos como para que puedan atender a la población que sufre este problema. Son urgencias que también creo que deberían de verse desde el Estado, considero yo, ¿no? Son urgencias necesarias. Primero tenemos que salir de un prejuicio que creo que es muy grande en nuestro país. El primero creo que es no un prejuicio, sino una realidad muy mal dada, que es el machismo que está en nuestro país, ¿no? Eso es algo que debemos día a día luchar por erradicarlo. Pero segundo está el prejuicio, que justamente lo comentábamos hace poco, que es psicólogo, loco, tú eres loco, ¿no? Y normalizamos estos términos, ¿no? Ay, es que dejé el televisor, ay, eres un loco. Dejé el control encima de, ay, ya eres un loco. De repente, si estas conductas de dejar el control en el baño o en algún otro lugar, puede llegar a significar un síndrome de Alzheimer de repente. Y nosotros estamos pensando que es normal, ¿no? Entonces, o cuestiones neurocientíficos, o sea, otras cuestiones mucho más internas que puede tener el individuo. Que no se le está dando la debida importancia. Claro, que no se le está dando la debida importancia. Que en algunos, por ejemplo, hace muchos años se dio una suerte de documental por parte de un extranjero a ver qué tan viable era manejar en Lima. Dijo, manejar en Lima es caótico. Pero aterrizando a nuestro tema, él dice, vamos a ver cómo evalúan psicológicamente para sacar la licencia. Y dentro de unas preguntas que esta persona, y está en YouTube el video, dice, la pregunta que me hacen es, si usted tiene una persona delante que puede atropellar, ¿la atropella? Sí, no. La pregunta es, ¿quién va a poner sí en esa pregunta? Y él decía, el problema de este tipo de test es que no detectan psicópatas al volante, por ejemplo. No es un análisis riguroso. Así es. Entonces, y esto lo podemos ver traducido en casos de cómo manejan, cómo son imprudentes, por qué la gente hoy en día sigue, por más que el semáforo esté en rojo, tiene que esperar que el vehículo pare. ¿Por qué? Porque en otras sociedades, si el semáforo está en rojo, yo entiendo que no es necesario mirar al vehículo ya, pero en nuestro país sí. Uno está en rojo, el vehículo está, y el peatón está viendo si en serio ha parado o va a cruzar. Y esto es una medida razonable por parte del peatón, lamentablemente, porque podrá perder 10, 15 segundos más, pero que me atropellen es mucho más costoso. Y el proceso también y demás. Pero el punto central es que si nosotros visualizamos hacia adelante, en lo que refiere al proceso, nos estamos saltando una etapa que es muy relevante, que es la de valorar. El juez no debería decidir sin valorar, y para valorar tiene que tener acervo probatorio, traído por las partes. Y si no lo tiene, entonces estamos haciendo la figura del derecho procesal, que se refiere a la presunción, cuando hay de la presunción judicial, que puede ser rebatida. No es una presunción con carácter absoluto. Y en este caso, si estamos hablando de la responsabilidad civil con el derecho de daño, desde su perspectiva, ¿cómo ve usted esto? Sí, el derecho de daños, pensado, por ejemplo, en el ámbito norteamericano, donde se dice el tort law, ¿no? El tort law, el derecho de daños, una traducción donde dice, en estos supuestos específicos es donde se va a activar la responsabilidad civil, marcado de forma delimitada. En cambio, si nosotros vemos en el ámbito extracontractual en nuestro país, nosotros tenemos la responsabilidad civil, que es una bifurcación de inejecución y extracontractual. Pero en extracontractual nosotros tenemos la cláusula general, que es aquel que causa un daño a otro por dolo o culpa está obligado a indemnizar. Entonces, no tenemos supuestos específicos delimitados, por ejemplo, para el daño moral. Y por eso es que es necesario delimitar los informes, porque no hay, dice, será valorado de acuerdo a la magnitud, pero no dice en qué escenario.
No hay una tabla de sufrimientos, no tenemos tablas para cuantificar, no existen en nuestro medio. Que podemos hacer un cálculo aproximado a partir de decisiones judiciales es diferente, pero nosotros comenzamos a mirar el derecho de daños como una perspectiva comparada, cómo se acredita las afectaciones emocionales en otros países. Y aquí viene un debate entre el daño moral y daño punitivo, que podríamos extenderlo, pero ahí viene, ¿no? El daño punitivo es sanción. O otros dicen, no denominemos así, hablemos de indemnización punitiva, porque es una mala traducción. Y esto se ha intentado traer a nuestro medio a través del quinto pleno jurisdiccional laboral, y esto ha sido muy criticado porque a nivel jurisdiccional no se deben crear nuevas categorías, sino a través de las leyes. Pero esto requiere un profundo análisis, evidentemente, de que la responsabilidad civil, ¿sí? Por ejemplo, en Italia, cuando uno habla de responsabilidad civil, solo es extracontractual. No se está pensando en inejecución de obligaciones. Nosotros seguimos con la bifurcación, ¿sí?, de inejecución y extracontractual, pero el daño moral necesita de un medio probatorio, volviendo al punto, mirando, por ejemplo, los principios europeos de responsabilidad civil, cómo se resuelve en el ámbito norteamericano, cómo se resuelve en el ámbito latinoamericano, para ver en qué medida nosotros podemos adaptarlo a nuestra realidad frente a un problema tan grande que es la salud mental. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar, doctor? Sí, muchas gracias, doctora Violeta, y al decano, al doctor Bazán, y a todo el equipo de prensa por su tiempo y amabilidad para la entrevista. Los invito a seguir el canal oficial ya del Colegio de Abogados de Lima, TV, en el canal 300, ¿sí?, de Ventel, que es muy importante porque justo hoy, a las 6:30, vamos a estar reflexionando y debatiendo sobre nuevos horizontes del daño moral con todos los colegas agremiados y público en general. Gracias, doctor Gracias. Tapia Cornejo. Y precisamente vamos a estar en breve cubriendo la conferencia del doctor Cornejo. Estuvo con nosotros para Cal TV y ahora desde el canal 300 de Ventel, el doctor Bruno Tapia Cornejo. Volvemos con otra entrevista.